Y hemos llegado a Killarney. Killarney, este lugar que es uno de los puntos turísticos más bonitos para visitar en Irlanda, famoso para empezar el Ring of Kerry o Anillo de Kerry si estás en auto, es una de las rutas más bonitas para hacer. Pero en este video te vamos a contar un poquito de la ciudad y el Parque Nacional de Killarney, que es donde nos encontramos en este momento. Ahorita mismo, exacto. Pero antes, si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Yeyo. Hola, yo soy Gaby Y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal, Caminito Amor. Quédate con nosotros y vamos a descubrir un poquito de Killarney. Y ya les contamos que nos encontramos en el Parque Nacional de Killarney y este vamos a decir que es el punto principal en tu visita. Y aquí se encuentra la Muckross House. Esta es la que le dio básicamente el regalo a Irlanda de que este lugar se convierta en el primer parque nacional, ya que cuando se dona esta casa y los jardines al gobierno es que se convierte en el parque y poco a poco se ha ido extendiendo. Este parque nacional tiene una extensión de 10.000 hectáreas, así que es gigantísimo. Y aquí podés venir y podés, aparte de hacer diferentes rutas de senderismo, podés visitar la mansión que tenemos atrás, que es de estilo Tudor, y también las granjas tradicionales de las que les vamos a hablar más adelante. La Muckross House es una mansión diseñada por el arquitecto británico William Byrne, construida en 1843 para Henry Arthur Herbert y su esposa la acuarelista Maria Balfour Herbert. Con 65 habitaciones y construida en el estilo Tudor, en la década de 1850 se llevaron a cabo amplias mejoras en preparación para la visita de la reina Victoria en 1861. Se dice que estas mejoras fueron un factor que contribuyó a las dificultades financieras que sufrió la familia Herbert, que resultaron en la venta de la propiedad. En 1899 fue comprado por Arthur Guinness, primer barón Ardilaun que quería preservar el espectacular paisaje. Él no vivía en la casa, sino que la alquilaba a grupos ricos como pabellón de caza. En agosto de 1911, poco antes de la Primera Guerra Mundial, Muckross House y su heredad fueron vendidos nuevamente a William Bowers Bourne, un rico californiano magnate minero. Él y su esposa se lo pasaron a su hija Maud y a su esposo, como regalo de bodas. La pareja vivió ahí hasta la muerte de Maud de neumonía en 1929. En 1932, sus padres, el señor y la señora Bourne, y su yerno Arthur Vincent, decidieron presentar Muckross House y sus 11.000 acres a la nación irlandesa, con el nombre de Bourne Vincent Memorial Park. Así fue que se convirtió en el primer parque nacional de la República de Irlanda, y formó la base del actual Parque Nacional de Killarney. Al ingresar a la mansión vas a poder ver muchos de los artículos originales de quienes vivieron en ella, y si has visto la serie televisiva Downton Abbey, te va a recordar muchísimo el caminarla por dentro. Y en este momento ya hemos comprado nuestra entrada combinada, porque puedes comprar individual a la Muckross House si quieres ingresar a verla, o a las granjas tradicionales, o podés la combinada que te va a ahorrar €1, ya sea que vengas como adulto que te cuesta 7 euros por persona o 12 euros la combinada, o como estudiante que te cuesta 6 euros dependiendo cada una, o 10 euros la combinada. Y visitar las granjas tradicionales para mí es una de las mejores cosas que puedes hacer en tu visita a Killarney. Aquí vas a conocer cómo vivía antes la gente de campo en Irlanda, ya que es un homenaje más o menos a los años 1930, 1940, cuando las personas no tenían electricidad, y la verdad es que es muy interesante porque vas a poder aprender cómo hacían el pan, cómo era su forma de trabajar el campo, la agricultura, su maquinaria y por supuesto los animales de campo.
Y una de las cosas típicas que realizan las personas es subirse a estas carrozas que las conocen como hunting carts o jumping carts, no sé cómo se pronunciará. Pero aquí vienen, se suben para hacer como un pequeño recorrido por el pueblo de Killarney y alrededor de la casa Muckross, así que ya saben. Y a tan solo 1,5 km de la Muckross House, ¿qué tenemos? Hemos llegado a la Muckross Abbey. Este era un monasterio franciscano del siglo XV que ahora podemos visitar sus ruinas, ya que fue quemado en 1652 por las tropas de Cromwell. Este lugar, aparte de las ruinas, también tiene un cementerio que hasta el día de hoy se utiliza para dar sepultura. Y ahora hemos llegado hacia la cascada Torc. Esta no es la única cascada que hay en el Parque Nacional Killarney, sino que también hay muchas más, pero es la más visitada debido a su cercanía con la Muckross House, que pueden llegar caminando incluso, y también por su cercanía a la carretera que conecta todo lo que es el Parque Nacional. Y seguramente se están preguntando qué necesitan para manejar en Irlanda. Y lo que necesitan es, aparte de su licencia nacional, necesitan un PIC, que es un permiso internacional de conducir. Ya con eso van a poder alquilar cualquier auto, y nosotros lo hemos hecho con GoCar, que te quita totalmente el tener que ir a una agencia o un intermediario. Directamente con su aplicación o desde su página web ustedes pueden añadir su licencia nacional, selfies con su licencia, les van a pedir también el PIC, que es el permiso internacional, y con eso directamente lo bueno es que van a encontrar autos según su ubicación, así que súper cómodo. Con eso lo reservan el auto que les interesa, lo pueden reservar por hora, por día, les incluye el seguro del auto y aparte de eso les viene con una tarjeta con gasolina, que es muy cómodo. Miren estas ¡Qué belleza! tangas que tenemos. Nos encontramos
encontramos en uno de los miradores más emblemáticos de este lugar que se conoce como Ladies View. Y también forma parte del Ring of Kerry, el anillo de Kerry, una de las carreteras más emblemáticas de toda Irlanda. Esta carretera es la N71 y nos trae a ver esta hermosura. ¿Qué tal? Y sí o sí, si no piensan recorrer todo el Ring of Kerry, por lo menos vengan a este mirador que para nosotros creo que se ha convertido en uno de nuestros lugares favoritos de Irlanda. Cosa espectacular del Parque Nacional de Killarney es que aquí se encuentra la última manada de ciervos rojos de Irlanda. Y allá atrás tenemos a un venadito. Y en este momento me encuentro en el Ross Castle, que es otro de los lugares imperdibles que ver en Killarney. Este lugar, aparte de que lo podés visitar, es un castillo-torre del siglo XV que pertenecía al clan de los O'Donoghue, algo así, tal vez no lo pronuncio bien, pero se dice que el espíritu del primer dueño sigue merodeando el castillo y que cada 7 años sale y recorre el lago Lynn, y que si lo llegas a ver cabalgando en su caballo blanco vas a tener buena fortuna. Recorriendo ahorita el pueblo de Killarney para que lo vean. Bueno, es una ciudad, pero nosotros decimos pueblo porque los vemos súper chiquititas siempre en sus ciudades. Pero miren qué bonito que es. Estamos buscando para ir a cenar a un restaurante que ahorita se los mostramos. Este restaurante destaca por su estilo contemporáneo y se especializa en tapas, perfecto para compartir. O también puedes pedir platos principales. Todo lo realizan con productos locales y esto fue lo que nosotros nos pedimos. Como entrada, nos elegimos 2 tapas. Unas vieras a la sartén con mantequilla de limón, anís estrellado y puré de hinojo. Estaban espectaculares. Y cangrejo con camarones en un pote. Este venía la carne de cangrejo blanco y los camarones con ralladura de naranja cubierto con una mantequilla de pimentón picante y pan tostado. Como plato fuerte te recomendamos probar sí o sí el risotto de frutos de mar, cremoso y lleno de mariscos, así como el bistec de Angus irlandés, que viene con tomates rostizados, champiñones, puré y papas fritas. Ambos platos se encontraban preparados a la perfección y llenos de sabor. Como postre te recomendamos el crème brûlée de limón, que es el final dulce y refrescante que necesitas para finalizar una gran cena. Todo se encontraba delicioso y aparte del lugar y la excelente comida, nos encantó la gran atención de todo el staff. Y ya nos encontramos en nuestro lugar de descanso. Ha sido un día muy ajetreado por el Parque Nacional de Killarney y sus alrededores. Nos ha gustado muchísimo. Y aquí hemos estado encontrando un lugar en Booking para dormir en medio de la ruta, porque mañana partimos a la península de Dingle, pero eso es cosa para otro video. Así es, mientras tanto te dejamos el enlace de Booking para que vos encontres también tu alojamiento perfecto de acuerdo a tu presupuesto aquí en Irlanda, y también te dejamos en la descripción del video el enlace de GoCar, que es con la empresa que nosotros hemos alquilado el auto.
Y si te ha gustado este video, no te olvides darle me gusta. Tampoco te olvides suscribirte a nuestro canal dándole clic a la campanita para recibir los próximos videos viajeros. Sin más, nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.